Tras el recuento de todos los votos de la elección de gobernador de Puebla que ordenó la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hace unos momentos se ratificó el triunfo de Marta Erika Alonso. El Tribunal Electoral de Puebla determinó que se anularon 59 casillas en la revisión, pero no existieron elementos para echar abajo toda la contienda, como pedía el aspirante de Morena, Miguel Barbosa. Acompañado de pobladores de la zona de Texcoco, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, recorrió las regiones afectadas por la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ejidatarios exigieron que se cancele el proyecto sin someter esa decisión a una consulta pública. Después de tocar tierra en Florida, Estados Unidos, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, el huracán Michael causó destrozos en casas y edificios. La tormenta provocó daños en construcciones, además de apagones al noreste del estado. Las autoridades mantuvieron advertencias para los ciudadanos de Florida, Alabama y el sureste de Georgia. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este miércoles, mitad de semana, aquí en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y lo invito a que se quede con nosotros porque vaya noticia que viene desde el estado de Puebla. Bueno, pues tras este recuento voto por voto, el Tribunal Estatal, dice que el triunfo sí le pertenece a la frentista Marta Erika Alonso. ¿Qué dice el equipo de campaña del ex senador Miguel Barbosa? ¿Qué dice Morena en el estado de Puebla? Bueno, pues las reacciones se las tendremos aquí en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Saludo con mucho gusto a usted, pero también a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vianey, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, quédese con nosotros que les tenemos los pormenores de la información generada hasta el momento. Bueno, pues ya estamos listos como todas las noches en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Esta tarde el Tribunal Electoral de Puebla ratificó el triunfo de Marta Erika Alonso en la gubernatura de aquella entidad. Tras el recuento de la elección de todos los votos de la elección del pasado 1 de julio, el Tribunal Electoral Estatal determinó que se anularon 59 casillas en la revisión, pero no existieron elementos para echar abajo toda la contienda, tal y como lo pedía el aspirante de Morena, Miguel Barbosa. En otra información, Michael tocó tierra hoy cerca de Playa México, en Florida, Estados Unidos. El meteoro provocó una marejada ciclónica y azotó la costa con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. En tanto, otro meteoro acecha al territorio mexicano. La tormenta tropical Sergio avanza hacia Baja California Sur, donde se prevé que toque tierra mañana jueves y provoque lluvias intensas, sobre todo en el municipio de Mulegé, así como en 9 estados del país y la Ciudad de México. Del otro lado del continente, en España, al menos 10 personas han muerto tras las lluvias torrenciales registradas en la comarca de Levante de Mallorca. Las autoridades continúan la búsqueda de un menor de 5 años reportado como desaparecido. En otros temas, acompañado de pobladores de la zona de Texcoco, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, recorrió las regiones afectadas por la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ejidatarios exigieron que se cancele el proyecto sin someter esa decisión a una consulta pública. Estamos en un área natural protegida
que se llama Sistema Texcuncingo, que comprende cerca de 8,000 hectáreas, decretada en 2002. Sin embargo, las autoridades encargadas de revisar y autorizar estos proyectos se pasaron por el arco del triunfo ese decreto. Reporta la organización México Evalúa deficiencias en el proceso de contratación pública del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Paso Express de Cuernavaca y el tren interurbano México-Toluca. En el caso del tren Toluca, vemos que también se comenzaron licitaciones cuando no habían planos completos o trazos definitivos, estudios de viabilidad e impacto completos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó sanciones penales por el socavón en el Paso Express en el que murieron 2 personas, tras determinar que la principal responsable de las irregularidades es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, aseguró que para la dependencia este caso está completamente cerrado. Además de 2 víctimas que murieron en el vehículo que cayó en el socavón, la CNDH tuvo conocimiento de 2 personas más que perdieron la vida. Anuncia el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que sumará 50,000 elementos al Ejército, Marina y Policía Federal mediante una convocatoria que se emitirá el próximo 1 de diciembre. Dijo que se ofrecerán buenas condiciones laborales, prestaciones y seguro social en la convocatoria como parte de un plan conjunto para combatir la inseguridad. Precisamente el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que el Estado de México será la entidad más beneficiada con programas sociales durante el primer año de administración, con 46,000 millones de pesos de inversión. Se van a destinar 46,000 millones de pesos. Es el Estado que va a recibir la mayor inversión. El próximo 30 de noviembre, la Secretaría de la Defensa Nacional emitirá la normativa para que los 1,869 elementos del Estado Mayor Presidencial se reintegren a su corporación de origen. Ese mismo mes también se concretará el plan para que los 4,816 soldados de guardias presidenciales conformen 2 brigadas de la Policía Militar. Tras 50 años, liberan los archivos sobre el movimiento estudiantil de 1968. En el Archivo General de la Nación, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Francisco Javier Acuña, celebró la apertura de dichos documentos por el bien de la nación. Declara liberados los archivos, los fondos documentales y documentados de esas tramas del 68. Plantea el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, la apertura al público de los documentos confidenciales del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y del Estado Mayor Presidencial, instituciones que desaparecerán próximamente. Y aquí en el Congreso de la Ciudad de México quedaron formalmente instaladas las comisiones especial para el desarrollo aeroportuario integral y de administración pública local. En Tamaulipas fue detenido César Abel, de 18 años de edad, acusado de participar en los hechos violentos del pasado 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Hasta ahora suman 17 personas presentadas por los disturbios ocurridos en la explanada de Rectoría. Aquí también en la Ciudad de México, la policía halló 3 leones en la azotea de una vivienda ubicada en la colonia Viaducto Piedad, esto en la delegación Iztacalco. El dueño acreditó la legal procedencia de los felinos y dijo que los mantiene con 30 kilos de carne al día. En Brasil, el Ministerio Público acusó a la PGR de oponerse a la firma de un acuerdo para el intercambio de información que permita aclarar el pago de sobornos de la constructora Odebrecht en México. En más del caso Odebrecht, fue detenida en Perú la lideresa de la oposición Keiko Fujimori por un caso de presunto lavado de activos y aportes ilegales a su partido de la constructora brasileña.
por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla ratificó hace un par de horas el triunfo de Marta Erika Alonso, ex candidata de Por Puebla al frente a la gubernatura de aquella entidad. Los magistrados en sesión pública resolvieron la validez de constancia de mayoría entregada a Erika Alonso como gobernadora de esa entidad. Sin embargo, avalaron invalidar la elección en 59 casillas por irregularidades. Al respecto, Miguel Barbosa, ex candidato de Morena al gobierno de Puebla, reiteró que pedirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la anulación total de la elección y aseguró que va a ser él el próximo mandatario estatal poblano. Bueno, precisamente para hablar sobre este tema, agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica el diputado Gabriel Biestro, el expresidente estatal de Morena en Puebla y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local. Diputado, muy buenas noches. ¿Cuál es la reacción por parte de su partido ante este recuento de votos? Claro que sí, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, un saludo a todo el auditorio. Bueno, pues efectivamente el Tribunal Electoral del Estado de Puebla ya acaba de emitir pues una decisión que no nos sorprende, que ya la esperábamos. Te quiero comentar que el tribunal pues desde el inicio, desde antes de las campañas, pues ha tenido, además de desatinos que han sido pues objeto de que les corrija la plana el Tribunal Federal, pues también de varias actuaciones que nos dejan mucho que desear. Lo que vamos a hacer es ir a los tribunales federales, pues nada más a exigir justicia. En los cómputos que se realizaron en la Ciudad de México hace apenas unos días, pues de 7,500 casillas encontramos irregularidades en más de 5,000. Entonces, el que hayan anulado pues ese número de casillas pues es mínimo. Y no nada más eso, toda la violencia que se vivió, los muertos que hubo el día de la jornada electoral, esta camioneta que como sabes, iba recorriendo las casillas robándose los paquetes y se volteó porque la ciudadanía la iba persiguiendo y cuando se ve pues la tarjeta de circulación pertenecía a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla. En fin, muchas irregularidades que no han sido tomadas en cuenta y que nosotros esperamos, tenemos toda la confianza de que en el ámbito federal se puedan resolver. ¿Qué es lo único que queremos? Bueno, pues que se reconozca que se perdió el principio toral de certeza y que sin ese principio de certeza no se puede declarar la validez de una elección. Claro, diputado, ustedes argumentan que de este recuento total que se hizo, ustedes encontraron irregularidades en 5,000 casillas, sin embargo, la autoridad electoral solamente reconoce irregularidades en 59, que es el mismo órgano electoral que decidió, que les ordenó el recuento de votos. No, bueno, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla no fue el que decidió el conteo total, el reconteo, sino fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso mandaron traer todos esas 7,500 paquetes. Por eso decimos que nosotros, cuando hicimos este cómputo, dejamos asentado que había paquetes donde sobraban boletas, había paquetes donde faltaban boletas, había paquetes con boletas planas, que no se les veía ningún doblez, había paquetes donde toda la bolsa de boletas para gobernador la habían sustraído, en fin, toda una serie de irregularidades que están asentadas en las actas de las mesas de trabajo de estos cómputos. Es decir, que tampoco confían ya al menos en el poder electoral local. O sea, ustedes desconocen totalmente. ¿Creen qué interés podría tener el propio tribunal estatal para darle pues el triunfo a Marta Erika Alonso, tal como ustedes lo aseguran? Bueno, hemos visto varias señales. El presidente del tribunal, Fernando Chevalier, ha hecho ciertas declaraciones por las cuales nosotros hicimos un exhorto al Senado para que tomara cartas en el asunto antes de siquiera conocer el dictamen del Tribunal Federal Electoral. Él dijo
que ganaba Marta Erika Alonso, por ejemplo. Entonces estaba prejuzgando un asunto del cual él iba a conocer sin tener todavía los elementos suficientes para poder emitir una declaración de esta naturaleza. Claro. Después, antes de eso, nosotros denunciamos penalmente al presidente del tribunal porque varios de sus familiares cercanos, sobrinos y demás fueron candidatos a regidores por parte de los partidos del frente, y es muy conocido pues que tiene una gran cercanía con el exgobernador Rafael Moreno Valle. Diputado, muy buenas noches, los saluda con gusto Lupita García Girón. ¿Aún falta la resolución de algún recurso que ustedes hayan interpuesto ante el tribunal? Y otra cosa, ¿a qué instancias van a acudir luego de esta sentencia? Claro, bueno, nosotros hemos acudido ya en otros puntos, sobre todo en cuestiones municipales, a las salas regionales de la Ciudad de México, pero en este caso, bueno, pues ya quien tendría que resolver es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuánto tiempo se tardaría aproximadamente el tribunal en desahogar estas impugnaciones que todavía están pendientes, diputado? Bueno, pues el plazo que se marca, o el plazo que tendrían, el plazo fatal sería hasta el 13 de diciembre de este año. ¿Por qué? Porque recordemos que el 14 sería la toma de protesta, ¿no? Entonces ahí ya se volvería un asunto irreparable. Entonces tendrían que emitir ya un resultado para el día máximo, el día 13 de diciembre. Nosotros esperamos que pudiera ser resuelto antes, ¿verdad? Ya acabar con toda esta incertidumbre. Muy bien. Diputado Gabriel Biestro, presidente estatal de Morena en Puebla y también del grupo parlamentario de ese instituto político en el Congreso local. Le agradecemos esa comunicación y vamos a estar al pendiente, por supuesto, de lo que resuelva la Sala Superior del Tribunal. Claro que sí, Lupita, Vianey, muchísimas gracias y como siempre a la orden y agradeciendo el espacio. Muchísimas gracias a usted, muy buenas noches. Pues ahí está la reacción por parte del equipo de Miguel Barbosa. Hace media hora también se pronunció al respecto la candidata frentista o excandidata frentista por el gobierno de Puebla, Marta Erika Alonso. A través de su cuenta de Twitter expresó: celebro que haya concluido el proceso electoral y que se den a conocer los resultados de la elección, en donde el Tribunal Electoral de Puebla ratificó el triunfo y la voluntad de los poblanos emitida el pasado 1 de julio. Así las cosas en Puebla, falta ver la decisión de la Sala Superior. Vamos a una pausa y continuamos en breve.